A continuación, hablemos de salud mental. Muy buenos días, bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. En su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a continuar un tema que iniciamos la semana pasada y es la del suicidio. La semana pasada hablamos en general de cómo incluso factores culturales, religiosos, podrían intervenir en el suicidio, enfermedades físicas, deformidades, en fin, que podrían llevar a la persona a considerar el suicidio, y hablamos de ciertos factores de tipo epidemiológico, unos factores de riesgo y varios de los elementos, pero no hablamos, por ejemplo, de qué patologías psiquiátricas están ligadas al suicidio, y creo que ahora nos vamos a dedicar a ese punto. Sí, uno de los puntos importantes que a ver si logramos tratar el día de hoy. Sí, yo creo que en patologías psiquiátricas es importante el punto y hay que considerar algunas de ellas. Yo sí creo que en primer lugar, evidentemente hay que poner la depresión como una salvedad. No todos los suicidas son deprimidos y no todos los deprimidos se suicidan, ¿no? Yo sí creo que eso hay que tenerlo muy claro. Pero realmente quizás un 65%, según dicen las estadísticas, de personas que han cometido un acto suicida, pues tienen un trastorno, un fondo de un trastorno depresivo mayor, un episodio depresivo. Ahora, es esta ecuación que tú has hecho, que no todos los deprimidos se suicidan, pero todos los suicidas son deprimidos. No todos tampoco. No todos tampoco. Esos suicidas que no son deprimidos, ¿en dónde les ponemos? Tenemos otras patologías, alcoholismo, por ejemplo. Producto de otras patologías. Producto de otras patologías, alcoholismo, esquizofrenia, epilepsias, trastornos de personalidad, histriónica, borderline. Claro. Todas esas podrían configurar otro porcentaje. Se incrementa el número de patologías mentales que estarían ligadas al suicidio. Es decir, la depresión, que es la responsable entre el 65 y el 70% de los suicidios, no es la única causa desde el punto de vista médico-psiquiátrico que lleve hacia el suicidio. Entonces tenemos que mencionar necesariamente al alcoholismo como uno de los factores importantes, a la esquizofrenia. Hay pacientes esquizofrénicos que dentro de sus delirios precisamente entran en una ideación delirante de carácter suicida. La epilepsia, porque en algunos casos de epilepsia especialmente compleja, muchas de las conductas podrían ser de gran impulsividad y de gran agresividad, muchas veces autodirigida. La personalidad borderline o personalidad limítrofe, que son individuos que tienen una intensidad en sus relaciones interpersonales y en una necesidad de ser aprobados, una enorme incapacidad de tolerar el rechazo o la no aceptación. Entonces tienen muchos factores de riesgo, y esas personalidades limítrofes o borderline tienen más riesgo que las otras personas que intentar suicidio, y tal vez las histriónicas, que tal vez terminan siendo suicidas a pesar de que la mayor parte de los intentos han sido intentos más bien manipuladores, leves, pero como concluimos la semana pasada justamente, en uno de esos intentos les resulta mal el cálculo y terminan muriéndose, ¿no? Ahora, en los casos de personalidades yo creo que también existe una inestabilidad emocional afectiva de la persona, lo cual sumaría un poquito más a ese 65-70% de los cuadros depresivos. A lo mejor no son cuadros depresivos que reúnan todos los requisitos clínicos, pero hay oscilaciones, bajones anímicos en la evolución de esas personalidades que podrían devenir en esto. Hay que señalar que dentro de los trastornos afectivos
el trastorno bipolar es el que más riesgo suicida tiene, pero claro, en el polo depresivo. Por eso le ponen como depresión. Claro, pero cifras el trastorno ¿no? bipolar es uno de los que está señalado como uno de los más riesgosos de terminar o culminar en un suicidio, porque precisamente este tipo de gente ha gozado de las mieles de estar en la hipomanía o en la manía y han hecho tal cantidad de cosas que después, cuando vienen a la realidad, se dan cuenta, muchas veces están avergonzados, muchas veces están quebrados económicamente, deprimidos, entonces aumentan los factores de riesgo. Claro, aumenta el factor de riesgo justamente por ese cambio anímico, esa oscilación anímica. Bajan a depresión, tienen un bajón de su estado anímico y esta puede ser una de las complicaciones, por así llamarlo, ¿no? Ahora, hay enfermedades físicas también que están de una manera u otra ligados a mayor riesgo de terminar en un suicidio. El SIDA, por ejemplo, sería una de esas enfermedades. Si a alguien le dan el diagnóstico de SIDA, yo creo que con el tiempo ha ido disminuyendo la respuesta, pero cuando empezó la epidemia, llamemos de SIDA, en los años 80 o 90, el que te den un diagnóstico de SIDA era casi como morir y morir en vergüenza, porque prácticamente estaba ligado a unos actos pecaminosos y la sociedad mismo de una manera u otra señalaba como culpa de quien ha adquirido la enfermedad. Entonces era una mezcla de factores morales y demás religiosos, una patología vergonzante, ¿no? Entonces mucha gente decidió, sí, y curiosamente hubo hasta casos anecdóticos en los cuales hubo un error de examen y sucedió, ya se suicidó y después se dieron cuenta de que no tanto era así, ¿no? Entonces, claro, esa era una de las patologías, como tú dices, yo creo que sí ha ido disminuyendo con el paso de los años, de la mano también de que hay tratamientos mejores tratamientos, ¿no? Controlan en mejor forma esta enfermedad, ¿no? El cáncer es otra de las enfermedades, porque evidentemente, a pesar de los grandes avances que ha tenido la medicina en cuanto a control y tratamiento del cáncer, la palabra cáncer sigue siendo una especie como de pena de muerte, ¿no? Como una sentencia de muerte para las personas. Así se les explique, de ahí, como decirles, es un cáncer localizado, tiene muy buenas posibilidades, etcétera, etcétera. Muchas veces esa persona empieza a vivir como me voy a morir. Y antes de provocarles, qué sé yo, más gastos a la familia. Entonces, una cantidad de factores que podrían incluirse como mediadores para que personas con cáncer consideren el suicidio. No, desencadenantes de esa ideación, ¿no? Obviamente ahí también podría estar de por medio un cuadro depresivo, como ya habíamos mencionado algo la semana pasada. Igualmente tenemos otro grupo de enfermedades, todas estas degenerativas del sistema nervioso, que tienen una larga evolución y complicada evolución, ¿no? Claro, la esclerosis múltiple, por ejemplo, está ligada a un incremento de intentos o suicidios consumados, y otra peor todavía, que es el ELA o la esclerosis lateral amiotrófica, en donde va paulatinamente produciéndose una parálisis de todo el cuerpo del individuo hasta que casi terminan sin poder respirar. Entonces incluso los músculos respiratorios terminan no funcionando, la sensibilidad está bien, el juicio está bien, están absolutamente conscientes, pero cada vez tienen más limitaciones en su movimiento. Entonces es una de las también enfermedades con mayor índice de suicidios dentro de las enfermedades terminales. Como tú dices, la persona está lúcida, le explican, y si no explican, averiguan, entiende lo que le va a pasar, sabe a qué en determinado tiempo, a dónde va a llegar, entonces evidentemente puede tomar esa decisión. Entonces ese es un grupo importante también de enfermedades que son factores de riesgo para una conducta suicida, ¿no? Ahora, hay datos muy interesantes en relación a si el suicidio es contagioso. Si hay o no epidemias suicidas. Hay epidemias. Ha habido suicidios grupales, es lo que ha habido, ¿no? Y epidemias suicidas. Al parecer, cuando alguien de un
curso, por ejemplo, del colegio, de la universidad se suicida, es muy posible que dentro de ese establecimiento se produzcan 2, 3, 4 suicidios seguidos posteriores a ese evento. Una temporada se hablaba de pactos suicidas entre grupos de amigos muy allegados, ¿no? Esa es otra forma, es un pacto suicida. Entonces La otra empezaba uno, otro. La otra es como si él se suicidó, que tenía una vida mucho más placentera que la mía, yo ¿por qué no tengo las fuerzas de hacerlo? Porque también entra en esa especie de debate de si es valentía o es cobardía. Claro. Y es un debate sin fin, sentido. Sin fin. No hay una sola salida, una sola respuesta a eso. Y entonces dicen, yo sí también voy a hacerlo. Y también lo hacen. Y bueno, esto se ha visto, por ejemplo, especialmente en los adolescentes, con estas pasiones amorosas de los adolescentes, al ser rechazado, al ser no aceptado por el amante o la amante, etcétera, etcétera, el pacto suicida del Romeo y Julieta, por ejemplo. Pero hay un libro, Werther, en donde él, de Goethe, en donde él decide suicidarse, y ese libro al parecer produjo epidemias de suicidio en Europa. Sí, se ha hablado también de los poetas suicidas, ¿no? Entonces ciertas poesías suicidas, y hay en diferentes países algunas poetisas sobre todo que acabaron suicidándose después de que anunciaban en sus poesías prácticamente lo que iban a hacer, ¿no? Virginia Woolf, la Platt de los Estados Unidos, en fin, es decir, también volvemos a la cosa, estos individuos también son extremadamente sensibles, extremadamente creativos, caen dentro de muchos de ellos del trastorno de bipolaridad, y el suicidio es uno de los elementos, como habíamos señalado, dentro de las enfermedades que más riesgo de suicidio tienen. Sí. Ahora, hay antecedentes familiares también, ¿no? Sí, tampoco queremos decir con eso que haya una herencia, ni mucho menos, pero antecedentes familiares de actos suicidas, que generalmente están ligados a antecedentes familiares de trastornos afectivos, ¿no? De depresiones o trastornos bipolares, o alcoholismo que han culminado en actos suicidas, y esto también pues es un factor de riesgo para la persona, sobre todo si es que tiene síntomas de patologías similares, ¿no? Claro, entonces dentro de la patología familiar, la patología mental de depresión, de bipolaridad y antecedentes suicidas, pues son datos importantes cuando uno toma la historia clínica. Aumentan, ¿no?, el el riesgo, ¿no? Porque sabemos que potencialmente esa persona podría llegar a intentar suicidarse. El otro elemento importantísimo, y que es muchas veces muy difícil de evaluar, son los niveles de violencia intrafamiliar. Esa violencia intrafamiliar genera un estado de violencia interno que muchas veces no es sacado hacia afuera, sino autodirigido. Claro, entonces lleva a desesperanza, lleva a depresión, lleva a conflictos que no se ve una solución rápida, entonces puede llevar en determinado momento, sobre todo si esos episodios de violencia son repetidos, evidentemente el efecto será mayor y puede llevar a que uno de los maltratados, no el maltratador, sino el maltratado, opte por una conducta suicida, ¿no? Otra patología derivada de un evento terrible como el abuso sexual durante la infancia, que tengo que aclarar que ese abuso sexual en muchísimos casos lleva al desarrollo de una personalidad borderline. Como vimos, la personalidad borderline es una de las más propensas a hacer suicidios. Entonces, el abuso sexual o el abuso físico durante la infancia son elementos importantes a tomarse en consideración, sí, o factores que van a determinar. Van a aumentar el riesgo, al igual que las familias disfuncionales, ¿no? Y muchas veces por alcoholismo, generalmente del padre, es también uno de los factores de riesgo. Eso lleva a una familia disfuncional, se combina con violencia, con maltrato físico, se combina con abuso sexual en muchas veces con algún pariente, algún familiar cercano, y todo eso puede llegar a determinar, son factores de riesgo en infancia y adolescencia. Y el bullying famoso... Porque ahora, esto te iba a decir, lo del bullying hace que muchos niños, o sea, son niños que están haciendo intentos suicidas.
y que los anuncian en las redes sociales. Claro. Ahora todos se anuncian en las redes sociales, se despiden por medio de las redes sociales. Lo cual es terrible. Todos esos son factores de riesgo, son factores que están presentes en determinadas circunstancias y nos ayudan a tratar de entender o tratar de explicar el porqué del acto suicida, aunque, como hemos mencionado, eso es extremadamente difícil. Ahora, ni tú ni yo vemos niños, pero existe la depresión infantil. Sí. No es una cosa inventada, existe, porque la mayoría de la gente dice, pero este es un niño, ¿qué problemas puede tener? Pues problemas gravísimos como ser bulleado en la escuela, ¿no? O ser producto o ser víctima de un abuso sexual reciente, o de haber sido maltratado en forma consuetudinaria, en fin. No, sí, la memoria no me falla. Hace poco hubo en nuestro país un caso de una chica adolescente, ni tan adolescente, creo que 11 años, que se suicidó al no tolerar ya todo el bullying que le hacían, ¿no? Sí, y creo que está en investigación justamente ese caso. Y se están desarrollando algunos programas para tratar de frenar el bullying a nivel de los colegios, lo cual me parece extraordinario como una campaña. Se van a formar una serie de comités en los cuales estarán integrados padres de familia, los mismos estudiantes, profesores y algún trabajador del área de salud mental, psicólogo infantil o psicólogo educativo, que tratarán de identificar los casos y tratar de cortar el elemento de bullying que pueda estar afectando a los estudiantes en tal o cual plantel. Sí, dentro de las campañas de prevención yo creo que es importante, porque esto llevaría supuestamente a que podamos tener una idea más clara de este tipo de factores y las consecuencias, porque no solo es que le molestaban o le molestaban los compañeros, sino a dónde puede llegar esa sensación de ser rechazado, de no ser aceptado en el grupo, ¿no? Ahora, si nos centramos en los adolescentes, por ejemplo, también en adolescentes van a haber factores de riesgo propios del adolescente. Y uno de los factores de riesgo en adolescentes es que tengan relaciones conflictivas con sus padres. Que buena parte de los adolescentes la tienen, pero lamentablemente... Es casi definición de adolescencia. Pero felizmente no todos llegan a una conducta suicida. Pero no son relaciones son conflictos, pero no relaciones conflictivas que determinen la consideración de suicidio. Todos los adolescentes van a generar una controversia. Un conflicto. Un conflicto. No reconocer la figura de autoridad. Es decir, esa es parte de la adolescencia. Es decir, la edad del burro existe, no hay nada que hacer. Pero en algunas personas, esa edad del burro, si es que los niveles de conflicto son muy altos, puede llevar a una consideración de suicidio como salida. O si concuerden otros factores, como por ejemplo las decepciones amorosas. También la adolescencia es una etapa de intensas pasiones, ¿no? Entonces a veces no funciona esa relación, hay una ruptura amorosa y eso también es una de las cosas difíciles que se ven en los adolescentes, y con una capacidad todavía no muy abierta para razonar, para tratar de entender ese tipo de situaciones, y pues también pueden llegar a este tipo de conductas suicidas, ¿no? En adolescentes también vale la pena mencionar que en el caso de las chicas, el embarazo no deseado puede ser uno de los factores que lleve a que intenten suicidarse, porque no va a haber comprensión familiar, porque el muchacho con el cual se ha embarazado no quiere saber nada, en fin. Es decir, hay factores que en estas edades tan susceptibles, tan vulnerables, porque son edades vulnerables, no de ganas se llama adolescencia, pero están adoleciendo, están padeciendo una serie de cosas, y las partes afectivas, los elementos afectivos en ese grupo son muy, muy intensas. A esto entonces tenemos que sumar que es el grupo de edad que también tiende a empezar a abusar o usar drogas o alcohol, y es un elemento. Eso complica más aún la situación. Un factor adicional. Un factor adicional. Y claro, como no tienen todavía una capacidad en su desarrollo emocional, no tienen la suficiente entereza para afrontar todo este tipo de problemas, pues puede resultarles también una buena salida. Además también que no tienen un criterio para resistir influencias, ¿no?
O sea, había ahora en esto de las redes sociales una serie de retos que al final culminaban en suicidio, todas unas historias medias truculentas a veces, ¿no? Entonces todo eso influye en esa edad en la cual es... También tenemos que aceptar de que de una manera u otra vivimos en un tipo de sociedad que es cada vez más difícil para los adolescentes. Es decir, no pueden despegarse de las redes sociales, porque si no estás en redes sociales no estás en nada. Existes, pero si estás expuesto a una cantidad de cosas que son realmente espeluznantes, como esto de la ballena azul, me parece, ¿no? Que terminaba en suicidio. O sea, el acto final de demostración de que tú eres el más maravilloso de los seres es que te suicidabas. O sea, es también un reflejo de sociedades que están enfermas. Lamentablemente. Bien, vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. Les comento de que no solo factores de riesgo existen, entonces vamos a hablar de que existen factores protectores en contra del suicidio. Y hay cosas que podemos de una manera u otra no dejarles tan deprimidos después de este tema. El lado amable del tema, vamos a luego de corte. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Bien, como les mencioné al término de la primera parte del programa, los factores de riesgo no son los únicos. Existen también factores que de una manera u otra protegen o disminuyen la posibilidad de suicidio en las personas. Sí, hay algunas cosas muy interesantes en esto, ¿no? Por ejemplo, dicen el embarazo deseado. Dicen una persona en embarazo que a lo mejor ha estado esperando por largo tiempo, entonces como que tiene un factor de protección para, ante determinadas circunstancias, evitar, o es menos probable que haga un intento suicida en esas condiciones, ¿no? Es curioso, la presencia de un niño en la casa parece que suaviza mucho el ambiente familiar, y es uno de los factores que se consideran como factores protectores contra el suicidio. Es bien interesante de que la existencia de un niño o niños en la casa, de una manera u otra, hace que las personas miren hacia adelante, tengan responsabilidades en relación a esos niños y consideren al suicidio como una tontería, ¿no? Una salida falsa absolutamente. Claro, porque consideran que más ellos a lo mejor se mueren, pero que el daño que van a haber hecho a esos niños que pueden haber presenciado o enterado de que eso sucedió en su casa, ¿no? Entonces también se le considera un factor de protección, al igual que la fe religiosa, ¿no? La religiosidad, cualquiera que ésta sea, no necesariamente tiene que ser la católica, ni mucho menos. Cualquier sentido de religiosidad, esa fe religiosa también es un factor a favor para tratar de controlar estos impulsos o estas ideaciones suicidas, ¿no? Porque la parte de la religión es importante en condenar al suicidio como una cosa que no se debe hacer, que eso no está dentro de las cosas admitidas, posibles. Es en la religión católica, por ejemplo, un pecado mortal. Es decir, esa gente se va a condenar para siempre, jamás, amén, en los infiernos si ha cometido suicidio. En la religión judía es muy similar. Entonces, las religiones incluso han castigado al suicidio después de la muerte incluso, como
impidiéndole que sea enterrado en un suelo religioso, en un suelo santo. En los cementerios no se podía recibir a gente suicida. En los judíos los entierran en el límite entre el campo santo y algo que está por fuera del ¿no? Claro, no sé si eso siga, pero era evidente, en eso era muy clásico, ¿no? El suicida no recibían ni en el cementerio, a lo mejor en el infierno, como tú has mencionado, sí le recibían, ¿no? Entonces la religión es una fuente, también un factor de protección importante. El soporte social, o sea, lo contrario, son personas que no están solas, no están separadas, no están divorciados, viven en familia, viven en pareja, tienen una relación armónica, entonces eso también hay un factor a considerar para una protección a este tipo de conductas suicidas. Y en términos ya profesionales, por ejemplo, las relaciones terapéuticas que pueden tener las personas que atraviesen cualquiera de las enfermedades que hemos mencionado con sus terapeutas, es decir, puede ser un terapeuta físico, es decir, su médico internista, su médico endocrinólogo, su neurólogo, su psicólogo, su psiquiatra. Esa relación terapéutica buena es un elemento un factor de protección, porque tiene incluso con quién hablarse. Y en cuanto a esto, hay lo que se llama el teléfono amigo o el teléfono de emergencia. Se ha demostrado que la gente que está considerando en suicidarse, si tiene la oportunidad de hablar con alguien, de contarle a alguien esta situación, este sentimiento que tiene, podría en muchísimos casos reconsiderar y arrepentirse de intentar suicidarse, ¿no? Sí, el sentir ese apoyo social yo creo que es importante, el sentir que hay una sintonía, que le entienden o que le ofrecen una salida o que le ofrecen alguna alternativa. Yo creo que hace pocos días hubo algún episodio de que algún vigilante de tránsito una bombero, me parece, un vigilante de tránsito algo evitó que un adolescente, bueno, no era muy adolescente, ya era un hombre adulto, se lance del puente del Chiche, ¿no? Entonces un largo diálogo que lo registraron y que resultó eficaz felizmente. Impidió que se lance. Sí, todo eso y también otra que en un momento dado estaba por tirarse de un edificio, le alcanzó. Sí, también hubo aquí en el edificio del MAGAP que es decir, le dio de una manera u otra una conversación hasta poder ayudarle. Entonces, existen factores que van a disminuir los otros factores de riesgo y también tendríamos que hablar de elementos que son mal interpretados, incluso dentro de la misma profesión médica, como por ejemplo que ciertos medicamentos producen suicidio, ¿no? Sí, y uno de los que más publicitados fue que los antidepresivos curiosamente producían suicidio. Entonces, claro, una persona empieza un tratamiento con antidepresivos y a los pocos días tiene un suicidio, hace un intento suicida. Entonces, no es que el medicamento le indujo a eso. Hemos hablado muchas veces en nuestros programas que los antidepresivos no funcionan de inmediato. Algunos hasta consideran que entre 4 y 6 semanas puede demorar para el efecto terapéutico del medicamento. Pero claro, durante todo ese tiempo el medicamento no está funcionando adecuadamente y la enfermedad en cambio sí avanza, la depresión se puede profundizar y puede ser uno de los desenlaces. Pero que la molécula de por sí produzca intentos suicidas, yo creo que eso sí hay que... Hay unos datos controversiales, sí, especialmente de ciertos antidepresivos y en el uso en adolescentes o en personas muy jóvenes. Y sí hay que tenerle como un dato importante a considerar cuando uno inicia un tratamiento. Se ha hablado también, por ejemplo, de que los anticomiciales, medicamentos utilizados para tratar la epilepsia, podrían de una manera u otra inducir al suicidio, y nuevamente ahí podríamos hacer muchas elucubraciones, es decir, es la misma enfermedad que le convierten en acto impulsivo y tienen este tipo de medicamentos a la mano, en fin. Igual cosa con los antipsicóticos. Con los antipsicóticos, un cuadro paranoide alucinatorio que no esté controlado adecuadamente y puede llevar a un acto suicida, no necesariamente por el efecto del medicamento. Sí, como tú dices, muy controversial. Quizás la controversia mayor se ha dado en el caso del uso de antidepresivos en adolescentes, ¿no? Por eso hay algunos antidepresivos que específicamente son aceptados para tratar a adolescentes. No son todos los que disponemos de nuestro arsenal terapéutico.
Bien, y como conclusión final, quisiéramos dejarle el mensaje de que para evitar o disminuir los riesgos suicidas, las personas tienen que evitar estar solas, tienen que estar rodeadas de gente, tienen que tener una red social de soporte. Y si saben de alguien que no la tiene, traten de ayudarle y otorgarle, participar en esa vida de esa persona, acercándose a esa persona. En niños y en adolescentes hay que hablar del tema. Muchas veces hay un concepto erróneo de que mejor no hay que toparle el tema porque es como darle ideas, y es más bien todo lo contrario. El momento en que se pueden hablar de ese tipo de ideación suicida, disminuye la ideación suicida en las personas que han considerado el suicidio. Este tipo de temas son difíciles, no quisiera uno que, como médico inclusive, no quisiera uno que le llegue a enfrentar uno de estos problemas como familia peor, pero es algo que está ahí, que es una realidad y que tenemos que estar preparados para enfrentarlos de ser el caso, ¿no? Y tú tienes toda la razón, o sea, el suicidio es de una manera u otra como el ejemplo que pusimos dentro de lo cultural, de que existen jóvenes que son parte de un fundamentalismo religioso y se autoinmolan, hacen suicidio para matar a otra gente. El suicidio en sí es como un terrorista que se autoinmola, y la gente que está cerca de esa persona que se autoinmola con una bomba es la que se muere. La que está un poquito más lejos es la que sale herida, y la que está más lejos está al menos emocionalmente afectada. En una familia, los que están más cerca realmente mueren emocionalmente. Los padres, los hermanos, los hijos de un suicida sufren terriblemente el impacto de eso. Los que están más lejos también van a sufrir menos, y incluso la sociedad se ve afectada. Todos se ven afectados. Por eso, en lo posible, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que esas situaciones se den. Bien, les esperamos la próxima semana para que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.